Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar científico de la Federación Argentina de Cardiología. Hoy es un tema apasionante, que si hubiera 10 webinars hoy, yo me metería a este, no tengo duda. Escenarios en insuficiencia cardíaca. Mucho para aprender. Mi nombre es Esteban Larronde, soy presidente de la Sociedad de Cardiología de Neuquén. Y hoy contamos sobre estos temas de insuficiencia cardíaca con dos genios. Va a empezar con la actualización de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pablo Nazca de Tucumán. Pablo es cardiólogo de la provincia de Tucumán, es actual tesorero de FAC y miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Federación Argentina de Cardiología. Los panelistas van a ser Nuria Tejerina, Giovanni Palomeque y el doctor Enrique Imstein. Después vamos a continuar inmediatamente con Cecilia Moritz, también de Tucumán. Cecilia es presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la FAC y miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de CIAC, Tucumán. Con otro tema también muy interesante, tratamiento de insuficiencia cardíaca más allá de la fracción de eyección. Pablo, vamos a arrancar con vos y los panelistas de Cecilia van a ser Nicolás Gambasa, Alberto Lagioia y Lucas Corradi. ¿Te parece arrancar, Pablo? Vale. Bueno, vamos con un tema muy lindo. Actualización en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vale, Pablo. Vamos. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores por esta invitación. La verdad que es un honor. Y en estos minutos voy a hablar algunos aspectos de esta patología siempre difícil y siempre con mucha controversia, como es la insuficiencia cardíaca, o lo que llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya sabemos desde las últimas actualizaciones de la definición en general de insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca se define como la presencia de síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca, que todos los conocemos, causados por anomalías estructurales y o funcionales del corazón, pero que además ahora necesitamos corroborarlo con algunos de los siguientes, o sea, o evidencia de congestión por algún método, ya sea invasivo o no invasivo, o péptidos natriuréticos elevados. Y dentro de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, después los vamos a clasificar de acuerdo a la fracción de eyección. Y diremos que la fracción de eyección está reducida cuando es igual o menor al 40%, que está levemente reducida entre el 41 y el 49%, que está mejorada cuando, habiendo sido menor o igual del 40%, en una siguiente medición sube por arriba del 40%, y preservada, que es lo que voy a hablar yo, cuando la fracción de eyección es igual o mayor al 50%. Y acá vamos a ver que tenemos algunos desafíos en el diagnóstico, porque aquí, digamos, a veces no es fácil cuando la congestión no es evidente, saber exactamente si estoy ante la presencia de un paciente con insuficiencia cardíaca o una disnea de otro origen. Perdón, no sé qué se ha metido ahí. Bueno, entre una de las diferencias con las pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sabemos ya desde hace un tiempo que estos pacientes son más añosos, más prevalencia en mujeres, más hipertensos, con mayor prevalencia de obesidad, con mayor tratamiento antihipertensivo, o sea, hipertensos más severos, y que en algunos casos también se asocia a la cardiopatía isquémica, aunque en menor cantidad que los que tienen fracción de eyección reducida. Acá no leo bien porque se me está metiendo una cita. Bueno, perdón. Podemos hablar también de diferentes paradigmas. A ver, perdonen, ¿no? A mí se me oculta la pantalla detrás de... A nosotros se nos ve bien, ¿no? Sí, pasa que, bueno, está bien. Distintos paradigmas en cuanto a la explicación fisiopatológica. Por ejemplo, el clásico de la hipertensión arterial, que genera por sobrecarga de presión, hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis, y eso lleva al remodelado de la aurícula y del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica que desencadena, una vez que la aurícula claudica, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y a su vez luego
ese aumento de las presiones de llenado nos va a generar hipertensión pulmonar primero postcapilar y después inclusive el remodelado de los vasos pulmonares puede generar ya hipertensión pulmonar pre y postcapilar, claudicación del ventrículo derecho, etc. También tenemos un paradigma de los factores proinflamatorios. Entonces, las diferentes comorbilidades, como estos pacientes son más añosos y tienen presencia de gran cantidad de comorbilidades, la mayoría tienen 5 o más comorbilidades, esta inflamación llevaría a una inflamación del endotelio de la microvasculatura, aumento del estrés oxidativo, con lo cual se altera la vía del óxido nítrico, GMP cíclico, lo que nos lleva a a rigidez de la miofibrilla e hipertrofia, la inflamación miocárdica nos produce fibrosis y la disfunción microvascular, alteración de la perfusión por caída de la reserva de flujo miocárdico. Y esto nos va a llevar a la disfunción cardíaca en reposo y peor en el ejercicio y los síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero también tenemos otro paradigma que es de la fisiopatología heterogénea, donde múltiples factores de riesgo en diferentes grupos de pacientes se combinan de diferentes maneras y producen distintos subtipos o fenogrupos de insuficientes cardíacos con fracción de eyección preservada. Y lo interesante de caracterizarlo, estos distintos fenogrupos, es que nosotros podríamos aplicar en el futuro terapéuticas específicas a cada uno, intentando seguir una racionalidad fisiopatológica más coherente que la que hacemos hoy en día de tratar a todos los pacientes igual. ¿Esto de qué deriva? Gracias a la inteligencia artificial y machine learning y eso, de las bases de datos, se han identificado diferentes fenogrupos, o sea, pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, donde predominan ciertas características, o pacientes más jóvenes con obesidad y resistencia y déficit de péptidos natriuréticos, pacientes insuficientes renales, pacientes predominantemente con hipertensión pulmonar, o con miopatía auricular y fibrilación auricular, etcétera, etcétera, etcétera. Así que acá se abre también un camino interesante de caracterización y tratamiento de estos pacientes. Ahora no me avanzo. Ahí está. Bueno, entonces cuando yo me aproximo a este paciente, por supuesto hago toda la historia clínica inicial, el examen físico, el electrocardiograma, la placa de tórax, y paso al ecocardiograma. ¿Por qué siempre el ecocardiograma? Porque, bueno, para decir que tengo fracción de eyección preservada, necesito saber que la fracción de eyección está conservada por algún método. Podría ser otro, pero el eco es generalmente el que todo el mundo tiene disponible y el más económico. Entonces, una vez que yo haga la evaluación clínica, puedo tener pacientes con clara congestión, donde no necesito tal vez mucho más datos, porque de cualquiera de los métodos que tengo datos de congestión y además del laboratorio puedo ver comorbilidades, o pacientes que tienen disnea que no tienen una explicación clara, y ahí vamos a ver cómo tengo que pasar a aplicar scores u otros algoritmos diagnósticos. En cuanto a la interpretación de los péptidos natriuréticos, tengamos en cuenta, a veces el problema con estas cosas cuando nosotros nos enamoramos de un método es que pasamos a creer que un número nos hace un diagnóstico o nos descarta un diagnóstico. Y al principio, cuando hace varios años se empezaron a usar los péptidos natriuréticos, muchos pensaban que, bueno, la insuficiencia cardíaca iba a pasar a ser una enfermedad de diagnóstico bioquímico, como diabetes. Uno iba a pedir un análisis y ya iba a saber si alguien tenía o no tenía, y iba a hacer el tratamiento de acuerdo al resultado del análisis. Bueno, sepamos que esto no es así. Siempre hay que integrar todos los datos clínicos, imagenológicos y de laboratorio, porque existen escenarios donde se dan falsos negativos, como por ejemplo en los pacientes obesos o los muy jóvenes con función renal normal, donde uno cuando dosa a veces no tienen niveles muy altos, o falsos positivos, como lo contrario, los pacientes añosos con insuficiencia renal o los síndromes coronarios agudos o la miocarditis o en el contexto de la cirugía cardíaca, o pacientes en fibrilación auricular que generalmente manejan valores el triple de los pacientes que no tienen fibrilación auricular. Ya vamos a ver, por eso ahora se han revisado esos valores de cortes. Y
también tenemos disponible, lo vamos a ver ahora dentro de un rato en más detalle, los scores de riesgo para tratar de aproximarnos a la probabilidad de que nuestros pacientes tengan o no tengan insuficiencia cardíaca e ir afinando el diagnóstico. A su vez sepamos que cuando nosotros tenemos este tipo de grupo de pacientes tenemos que esforzarnos en buscar si encontramos alguna patología que justifique los síntomas que no sea necesariamente insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en el caso de que haya hipertrofia, deberemos descartar que no tenga una miocardiopatía hipertrófica, siempre pensar en la amiloidosis cardíaca, porque ahora existen tratamientos para evitar su progresión, la insuficiencia cardíaca con alto gasto cardíaco, otros grupos de hipertensión pulmonar que no sean insuficiencia cardíaca, y cada uno tiene su metodología diagnóstica específica. Pero para aplicar esa metodología diagnóstica, nosotros tenemos que tener en mente esas posibilidades a la hora de aproximarnos a nuestro paciente. Bueno, y las otras, como la pericarditis constrictiva, esto es importante, yo tengo una experiencia personal, un paciente relativamente joven que venía siendo tratado por insuficiencia cardíaca teóricamente con fracción de eyección preservada, porque tenía la fracción de eyección preservada, con múltiples internaciones y nunca se lograba compensar y vivía con síntomas y se lo internaba, bajaba 10 kilos, 12 kilos con los diuréticos y a los 2 días ya estaba de vuelta descompensado. Con una simple tomografía de tórax estándar se veía la calcificación que tenía el pericardio y el paciente le hicieron una pericardiectomía y se le solucionaron sus problemas. O sea, siempre tener en cuenta que hay que ahondar el diagnóstico y los métodos y la clínica. Cuando algo a uno no le cierra, tiene que seguir buscando y no quedarse con que el paciente no responde al tratamiento que yo le estoy dando. Los equivalentes de enfermedad coronaria también hay que tenerlos en cuenta y la sarcoidosis. Pero ahora, cada vez más, como estos pacientes, como yo dije al principio, son más grandes que en general los que tienen fracción de eyección reducida, sabemos que cada vez esto es más una patología que tiene que ver con el envejecimiento. Y entonces el envejecimiento sumado a comorbilidades, a la presencia de obesidad, a la inflamación crónica de bajo grado y a la inactividad física, nos lleva a problemas que no solo están en el corazón, sino fuera del corazón. Es una enfermedad multiorgánica, hay disfunción multiorgánica. Por eso cuando nosotros hemos hecho tratamientos que solo se centraban en tratar los problemas del corazón, en este grupo de pacientes no nos fue bien. Porque acá tenemos además, a causa de todo eso, sarcopenia, disfunción de las mitocondrias que no pueden utilizar el oxígeno que les llega con la circulación, pérdida de capilares, o sea, alteración de la perfusión de la musculatura esquelética y disfunción endotelial que produce disfunción de múltiples órganos y alteración de la vasculatura del cerebro, por ejemplo, la demencia, de los músculos, que nos explica la incapacidad para el ejercicio, del riñón con la insuficiencia renal, hepática, etc. Esto nos lleva a que son pacientes muchas veces frágiles y esa fragilidad también contribuye a su dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. Porque además de la disfunción cardíaca, habría una miopatía del músculo esquelético. O sea, nos vamos a ir cada vez sino entendiendo que a estos pacientes no lo podemos tratar como que tiene enfermo un solo órgano, que es el corazón, sino que el corazón está enfermo, es verdad, pero dentro de un contexto donde hay enfermos otros órganos y el paciente tiene otros problemas que no son solo el problema cardíaco. Aquí vemos, por ejemplo, esto es midiendo consumo de oxígeno, esto es el pico más o menos que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección preservada. Estas son distintas actividades. Y acá sabemos que para la independencia funcional, ya un 21% de lo que por encima del pico de consumo de oxígeno necesitaría extra para tener independencia funcional. Por lo tanto, este paciente algo tiene que no logra ni siquiera tener independencia funcional. Y sabemos, como mostré recién, que hay múltiples factores, y estos son los nuevos paradigmas, lo que hay que pensar, como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, la sarcopenia que recién dije, que es la pérdida de masa muscular, el envejecimiento, y sobre todo cuando este es acelerado,
la enfermedad pulmonar, la enfermedad coronaria, la presencia de fibrilación auricular y de insuficiencia renal crónica, que nos llevan a caída de la reserva fisiológica y de la tolerancia al ejercicio, y por último a los síntomas que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca en los pacientes con fracción de eyección preservada. Aquí tenemos, no me voy a poner por supuesto a leer este listado, todos los problemas extracardíacos o los mecanismos extracardíacos que influyen o tendrían lugar en los pacientes estos. Por ejemplo, los marcadores de envejecimiento, como la senescencia celular, la inflamación sistémica, el aumento del estrés oxidativo, la pérdida de la reserva fisiológica, anomalías del músculo esquelético, donde no solo está la sarcopenia que yo les nombré, sino alteraciones en la densidad capilar, que produce peor perfusión, en la alteración de la mitocondria que no permite usar correctamente el oxígeno, la deposición de grasa entre las fibras musculares, que también altera la capacidad del músculo para desarrollar fuerza, la excesiva adiposidad que va a elevar los marcadores inflamatorios y va a generar deficiencia de péptidos natriuréticos, expansión del volumen. Los pacientes obesos suelen aumentar la presión de llenado más en el ejercicio que los pacientes no obesos, disfunción a nivel pulmonar, a nivel renal, hepático y disfunción vascular a todos los niveles, porque ya desde la aorta que pierde su capacidad elástica y por lo tanto pierde su efecto amortiguador de la presión y reserva de presión, aumenta la pulsatilidad, eso se termina transmitiendo a la microvasculatura y altera la perfusión de los tejidos, altera la perfusión normal de los tejidos, las arterias musculares que también se ponen rígidas y aumenta la onda reflejada y eso aumenta la poscarga y eso genera remodelado cardíaco y rarefacción de la microvasculatura. Esos serían los mecanismos fisiopatológicos. Yo le dije que a veces no es fácil hacer el diagnóstico porque estos pacientes se presentan con disnea y no siempre tienen congestión evidente. Hay dos scores que son los que se han publicado últimamente, están hechos los americanos, que toman una serie de variables bastante fáciles de obtener, el H2FF, H por 2, por heavy, que es obesidad, definida por índice de masa corporal mayor de 30, eso nos otorga 2 puntos, hipertensión, que significa 2 o más, necesidad de 2 o más medicamentos antihipertensivos, eso nos da 1 punto, la presencia de fibrilación auricular, ya sea paroxística o persistente, 3 puntos, la presencia de hipertensión pulmonar definida por eco, o sea, en este caso no se necesita con el cateterismo derecho, definida como una sistólica estimada en la arteria pulmonar mayor de 35, ser mayor de 60 años, 1 punto, y la relación E' más de 9, 1 punto. Entonces, nosotros sumamos este puntaje de este score y sabemos que si tenemos más de 6, tenemos probabilidad alta, entre 0 y 1 baja, y en intermedio, bueno, tendremos que usar otros métodos, como por ejemplo las pruebas de esfuerzo o de estrés o la hemodinamia invasiva. Los europeos, han desarrollado también un score un poquito más complejo que se desarrolla en pasos. Los pasos son 4. El primer paso es principalmente la evaluación clínica y los estudios estándares, como el electrocardiograma y la radiografía de tórax, y acá ya se hace el dosaje de péptidos natriuréticos y un eco básico para saber la fracción de eyección y saber si el paciente está clasificado dentro de fracción de eyección preservada. Si el paciente no se ha descartado en este paso, porque tal vez, qué sé yo, hacemos una radiografía y encontramos una neumonía, en ese caso ya hemos encontrado una causa no cardíaca y se trata la patología que corresponda, o un neumotórax, qué sé yo. Si uno sigue con la sospecha de que puede ser insuficiencia cardíaca, pasa al siguiente paso, donde ya elabora un score, que ahora vamos a ver cómo se elabora, que tiene datos de las imágenes del eco y datos de los péptidos natriuréticos. Si este score nos da bajo, nosotros descartaríamos la presencia de insuficiencia cardíaca. Si da alto, confirmamos el diagnóstico, y si es intermedio, tenemos que pasar a hacer prueba de estrés diastólico o hemodinamia no invasiva o invasiva. Una vez que confirmamos el diagnóstico, tenemos que investigar la etiología específica. Entonces,
Estos serían los factores de riesgo en un paciente sintomático. También acá está la edad, ellos ponen un corte un poco más alto, más de 70 años, la presencia de obesidad, de síndrome metabólico, diabetes, la inactividad física, la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, otras anomalías electrocardiográficas y los péptidos natriuréticos. En el caso de pacientes ambulatorios, el valor de corte es mayor o igual de 35 para BNP o mayor o igual de 125 para ProBNP. Si tiene estos factores de riesgo, pasamos al paso 2. El paso 2 tiene criterios mayores y menores en 3 dominios: el dominio funcional, el dominio morfológico y el dominio de biomarcadores. Y a su vez el dominio de biomarcadores, que son los péptidos natriuréticos, el valor de corte es diferente si estamos en presencia de ritmo sinusal o de fibrilación auricular. En el dominio funcional, bueno, tenemos diferentes marcadores de funcionalidad miocárdica, todos sacados con el eco. Bueno, acá están criterios mayores y menores, los mismos morfológicos y de biomarcadores. ¿Cómo se calcula este score? La presencia de criterio mayor me otorga 2 puntos y de criterio menor, 1 punto. No pudiendo tener más de 2 puntos en cada dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una E' mayor o igual de 15, que es un criterio mayor, y además tengo un estrés longitudinal global menos de 16, de este dominio yo tengo 2 puntos. No puedo poner 3 de este, sino de este solo 2. Y así voy sumando de los distintos dominios morfológicos y de biomarcadores, tomando el corte de acuerdo si está sinusal o fibrilación auricular, que como yo les dije es 3 veces más el valor de corte. Si yo tengo 5 o más puntos, estoy ante la presencia de alta sospecha o de diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEI preservado. Si tengo entre menos de 2, la descarto, baja probabilidad, y si tengo entre 2 a 4, tengo que pasar al paso 3. Y en el paso 3, yo hago un ecoestrés, por ejemplo, y ahí saco la E' y la velocidad de regurgitación tricúspide. Con estos valores de corte, si tengo una sola, o la E' más de 15, tengo 2 puntos, y si tengo las dos acá, si sumo y tengo 3 puntos, que se lo sumo al score que yo tenía antes, y si me da igual o más de 5, hago el diagnóstico. Si ninguno de estos se cumple, ya pasamos a hemodinámica invasiva, ¿sí? Que puede ser en reposo, con sus valores de corte, o durante el ejercicio, con otros valores de corte. Realmente este algoritmo europeo es muy completo, pero yo lo veo bastante poco aplicable en la vida diaria nuestra. Después podemos discutir si alguno tiene oportunidad de hacer todo esto que figura acá. Es lo que está publicado, pero yo lo veo bastante difícil. Y después cuando vamos a hacer el paso 4, que es buscar la etiología, ya va a depender a dónde me estoy orientando yo, si el problema es que la hipertensión está mal controlada, si pienso en cardiopatía isquémica o en alguna miocardiopatía, amiloidosis, etc. Ya eso depende, no hay una forma estándar de estudiar esos pacientes, sino depende de qué esté sospechando yo en cada uno. ¿Qué evidencia tenemos de tratamiento? Cuando nosotros empezamos a buscar tratamientos para estos pacientes, se empezó diciendo, bueno, lo que funcionó en los pacientes con fracción de eyección baja, vamos a probar, porque como estos también tienen insuficiencia cardíaca, debe ser que también funciona. Y entonces empezamos a usar, por ejemplo, bloqueantes del receptor de angiotensina, el estudio CHARM, no voy a poner a hablar del estudio que ya es bastante viejo, que tenía una rama preservada, cuando se definía preservada como más del 40%, sin embargo, en ese grupo de pacientes solo logró demostrar algún beneficio en disminuir hospitalizaciones, pero no en el endpoint primario, que era mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Lo vemos acá. Estudios con irbesartán tampoco fueron positivos, y con perindopril tampoco. O sea, sistema de renina-angiotensina pareciera que no funcionaba. Entonces, después, bueno, como la espironolactona había sido... tenía gran auge en los pacientes con fracción de eyección deprimida y tiene algún efecto sobre la fibrosis, etc. Se desarrolló este estudio llamado TOPCAT, ¿sí? También ya tomaba un poco más alto, un corte del 45%. Tampoco en el global mostró gran beneficio, sí alguna disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, con la salvedad de que cuando se hizo un análisis retrospectivo dividido en las poblaciones de América,
versus Rusia y Georgia. Acá sí había, acá Brasil y Estados Unidos y Canadá, sí encontraron beneficios de la espironolactona en el endpoint primario comparado con el placebo, y en las otras regiones no. Ahí se discute si es una cuestión étnica o que el diagnóstico fue hecho de manera diferente. Cuestión que la espironolactona parece tener un beneficio en disminuir hospitalizaciones, pero no fue la gran droga que uno esperaba. Lo mismo con los ARNI. Los ARNI, el sacubitril/valsartán en el Paragon, tampoco demostró lo que había demostrado en los pacientes con fracción de eyección deprimida, aunque sí algún beneficio, por eso las guías ponen esa salvedad cuando uno se acerca al valor inferior de fracción de eyección. Pero si uno toma normal, diferencias no hay muchas. Hasta que hace relativamente poco aparecen las gliflocinas, como en realidad un hallazgo, porque originalmente se las había pensado para tratar pacientes con diabetes, y terminan demostrando que eran muy buenas en insuficiencia cardíaca. Primero se hacen los estudios con fracción de eyección deprimida, y después, como estos habían sido exitosos, tenemos dos estudios principales, que son el Emperor Preserve, con empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, diabéticos y no diabéticos, donde ahí sí se observa un beneficio en el punto combinado de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, claramente de la empagliflozina con respecto al placebo, principalmente a expensas de la disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el estudio de Liver con dapagliflozina, que básicamente da un poco menos porcentaje, pero resultados similares, un beneficio de la droga con respecto al placebo en la mayoría de los subgrupos de pacientes, con esta patología. O sea que hoy, digamos, ya si ustedes ven las guías del año pasado, las americanas, además de lo que siempre ha dicho, que hay que controlar bien la presión arterial, los factores de riesgo, qué sé yo, el uso de diuréticos para la congestión, el uso de gliflozina ya tiene recomendación 2A. O sea que sería la primera línea o el primer tratamiento que realmente ha mostrado ser eficaz en este grupo de pacientes, comparado con los otros tratamientos que son de eficacia más reducida. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, como yo les dije, y como hay nuevos paradigmas en la fisiopatología, y como cada vez entendemos más que esto es un problema del envejecimiento, y que acá no es solo el problema del corazón, sino que hay un problema multiorgánico, hay una serie de terapéuticas que se proponen, algunas farmacológicas y otras no farmacológicas, que parecieran mostrar beneficios y que son prometedoras en el futuro. Por ejemplo, el ejercicio supervisado, o mejor, la rehabilitación específica en estos pacientes que son frágiles, que necesitan un manejo especial en ese sentido, el control adecuado del peso, la pérdida de peso, algunos antiinflamatorios como los bloqueantes de receptores de interleuquina 1, algunos agentes que disminuyen la senescencia celular, algunos son drogas que se usan, por ejemplo, para tratar leucemia, con dasatinib. Todavía eso no hay estudios clínicos en humanos, sino son en animales. Bueno, lo que ya nombré es el GLTI, y ahora los agonistas del GLP-1, yo no me he metido en eso, pero también son prometedores. Los nitratos inorgánicos, por ejemplo, el jugo de remolacha, y otros tratamientos que van a buscar las distintas vías, identificadas como 7 a 9 vías que se exacerban en el envejecimiento, y que ahora cada vez más estamos más cerca de poder modularlas y enlentecer el envejecimiento y disminuir o enlentecer la aparición de este tipo de patologías crónicas que tienen que ver con el envejecimiento. Entonces aquí vemos esto final, todo lo que relacionado a la biología del envejecimiento, cómo se relaciona con insuficiencia cardíaca, y cómo, si logramos empezar a entender esto y tratar de modularlo o atacarlo en diferentes niveles, podríamos disminuir la aparición de las diferentes comorbilidades y lo que
nosotros conocemos como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Como conclusión, esta es una patología ligada a los procesos de envejecimiento. Los mecanismos involucrados en la producción de síntomas exceden a un problema cardíaco meramente. Ahora hay terapéuticas novedosas como alternativa a los fracasos del pasado, como serían las glifosinas, y un futuro prometedor a medida que vayamos entendiendo los distintos procesos de envejecimiento, los distintos mecanismos de envejecimiento, y logremos tener herramientas para tratar de ejercer algún control positivo sobre ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, la verdad muy lindo. Vamos, por una cuestión de tiempo, quiero escuchar la clase de Cecilia, después vamos a hacer las preguntas de los panelistas y si hay del público, las preguntas del público. Cecilia, muchísimas gracias. Te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy lindo conectar los dos extremos del país, el norte y el sur. Así que bueno, en estos minutos yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca más allá de la fracción de eyección. Disculpen que saco. Bueno, un poco hablando de epidemiología, que ya Pablo habló muy bien. En general, en la insuficiencia cardíaca estamos hablando sobre el aumento que vemos de la prevalencia de insuficiencia cardíaca, pero sobre todo a expensas de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. También vemos un incremento de las hospitalizaciones, sobre todo en este grupo de pacientes, porque cada vez son más frecuentes y tenemos menos herramientas terapéuticas. Ustedes pueden ver cómo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en general han ido disminuyendo a través del tiempo y es por la mejoría en el tratamiento. Y también se vio una disminución de la mortalidad general, sobre todo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero un aumento en los pacientes preservados. Y acá podemos ver cómo la mortalidad, de acuerdo a cómo va aumentando la fracción de eyección en los pacientes con insuficiencia cardíaca, vemos que va en general disminuyendo, pero no deja de ser importante en todo el espectro de la fracción de eyección. En Argentina, más o menos el 8% de las personas con insuficiencia cardíaca muere durante la hospitalización y un 13% dentro de los 90 días posalta. Y esto es un dato muy importante. Y aproximadamente 1 de cada 4 pacientes fallecen dentro del primer año de diagnóstico. Entonces podríamos hablar que existe un continuum de la insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección, porque cuando hacemos esta división, digamos, de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección, vemos que algunos preservados tienen ciertas características, los levemente reducidos a veces tienen características de preservada o a veces de reducida, y también existe un proceso, una progresión que puede ir hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Un paciente con FEI preservada quizás después pueda ir a levemente reducida y terminar en reducida, un recuperado va a ser reducido y después va a pasar a levemente reducida. Entonces, poner un punto de corte a veces no es tan bueno en cuanto al tratamiento. Acá podemos ver cómo fue la progresión del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida durante todos estos años, y vemos que en los últimos años, por supuesto, han surgido moléculas muy importantes en los últimos trials, lo que ha dado el pie al tratamiento fundacional de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es el uso de los beta bloqueantes, los SARNI, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los inhibidores de la SGLT2. Y asociado a esto, diuréticos en función de tratar la congestión. Y en cuanto a la progresión del tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como bien decía Pablo, algunos estudios no han sido muy positivos hasta que finalmente llegaron los estudios con ISGLT2. Pero cuando uno analiza, por ahí hace un metaanálisis de estos estudios, independientemente de los ISGLT2, vemos que en la mayoría de ellos, en los pacientes con fracción de eyección reducida, levemente reducida y en los valores más bajos de la preservada, digamos, de fracción de eyección, lo que sí se vio es disminución de las hospitalizaciones, con un efecto en general neutro en mortalidad.
Y esto no es un dato menor, ¿sí? Porque ustedes saben que las hospitalizaciones generan mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y cuando analizamos estas distintas moléculas en todo el espectro de la fracción de eyección, vemos que los ARNIs tienen efecto en todo el espectro, salvo a partir de los 60-65% de fracción de eyección, en los cuales pierde lo mismo que los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. En el caso de las ISGLT2, tanto la empagliflozina, acá también se ve que tiene un impacto, sobre todo en hospitalizaciones recurrentes y en mortalidad en todo el espectro de la fracción de eyección, salvo en los pacientes que tienen fracción de eyección más elevada, en el cual se cree que podría ser otro tipo de fenotipo. Hay que ver si en estos pacientes se descartó amiloidosis, que puede ser una de las causas por las cuales no tenían tanta respuesta al tratamiento. Pero en el caso de la dapagliflozina, eso no se vio tan evidente con las fracciones de eyección más elevadas. Por lo tanto, vemos que existen estas 4 moléculas que tienen una funcionalidad en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. De hecho, bueno, actualmente uno dice cualquier paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, debería utilizar ISGLT2, ¿sí? Vamos a ver qué papel en las próximas guías le dan a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y a los ARNI. Y como decíamos, un evento no menor son las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos que en la evolución de la insuficiencia cardíaca el paciente puede mantenerse estable, pero durante el curso de su enfermedad va a tener múltiples inestabilidades, fallas agudas, que en definitiva van a ir deteriorando al paciente, a la funcionalidad cardíaca, a la clase funcional. Y esas hospitalizaciones pueden ser por congestión o por bajo gasto. Y entonces, como decíamos, estas descompensaciones de insuficiencia cardíaca no son gratis, aumentan la mortalidad, aumentan la morbilidad y generan mayor hospitalizaciones y rehospitalizaciones. Y también la congestión mal controlada produce mayor remodelado auricular y ventricular. Aquí podemos ver cómo las diferencias entre hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida, por cualquier causa es prácticamente similar. De causa cardiovascular, por supuesto, como es esperable, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la causa no cardiovascular, la preservada, y las relacionadas con la insuficiencia cardíaca es más significativa en la reducida, pero no deja de ser importante en la fracción de eyección preservada. Y la congestión no solo lleva a la descompensación, sino que tiene un impacto importante en el pronóstico. Acá ustedes pueden ver cómo, de acuerdo al aumento del número de signos de congestión, está asociado a mayor mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones y mayor mortalidad total. Entonces, tenemos que hacer un análisis multiparamétrico de la congestión para tratar de evitar que el paciente llegue a la hospitalización. Y acá podemos ver en este cuadrito cómo existen muchos parámetros que hay que evaluar, los parámetros clínicos de congestión, pero algunas técnicas para evaluar que nos van a dar una idea más importante de la congestión hemodinámica antes de que aparezca la congestión clínica. Cuando ya tenemos congestión clínica, ya hemos llegado un poco tarde al tratamiento. Por supuesto, la exploración física, como les decía, la ingurgitación yugular, el edema, el tercer ruido, los rales crepitantes o la citis, ya son signos de congestión ya tardía, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de evaluar son signos de congestión más precoces para poder tratar a este paciente. Y debemos hacer una valoración multiparamétrica de la congestión. Para evaluar la congestión intravascular, por supuesto dentro de los signos clínicos tendremos la ingurgitación yugular, la ortopnea o la vendopnea. Vamos a tener biomarcadores como el NT-proBNP y algunas técnicas de imágenes como la ecografía venosa que vamos a ver más adelante. Y para evaluar la congestión tisular, dentro de los signos clínicos tendremos el edema periférico, los crepitantes, el derrame pleural y la citis. Dentro de los biomarcadores del CA125, que vamos a hablar un poquito más de eso también, y dentro de las técnicas de imágenes, la ecografía pulmonar.
Esta es una imagen de la ecografía pulmonar, ¿sí? Donde ustedes pueden ver un pulmón normal y cómo empiezan a aparecer las líneas B, que van a marcar la congestión en distintos niveles, puede ser leve, moderado o severo. Entonces se considera que un segmento está congestivo si presenta más de 3 líneas B, y se considera que existe congestión pulmonar si existen más de 3 segmentos congestivos. Esto es una técnica muy simple que se hace con el ecógrafo y se van buscando en los distintos partes del tórax. Y por otro lado tenemos la ecografía venosa, el VEXUS. Acá lo que vamos a evaluar es la vena cava, fundamentalmente, la vena porta y la vena renal. En la evaluación de la vena cava, lo que vamos a ver si la vena cava se encuentra dilatada, con un índice de más de 2,1 centímetros, y si existe colapso de la vena cava. Si esto no ocurre, por supuesto, ya nos da un signo de que hay congestión. En cuanto a la evaluación de la vena porta, cuando uno hace un Doppler de la vena porta, se ve que el flujo portal es pulsátil, pero con una variación entre picos y llanos de menos del 30%, y eso es un flujo normal. Pero cuando empezamos a tener una pulsatividad entre 30 y 50% ya es medianamente anormal, y cuando es más del 50% es severamente anormal, y nos está hablando de la presencia de congestión. Y luego se puede evaluar un poco más abajo, todo en el mismo proceso. Uno puede hacer la ecografía pulmonar, la evaluación de la vena cava, de la vena porta, y finalmente la evaluación de una vena interlobar del riñón, en donde vamos a ver también que un flujo continuo es normal, pero mientras se va haciendo discontinuo o pulsátil, nos va marcando un grado mayor de congestión. Y por otro lado también el derrame pleural, que también es importante evaluar y también nos habla de congestión. ¿Cuál es la aplicabilidad clínica de estos parámetros? Sobre todo la ecografía pulmonar. Acá vemos el estudio Luz Heart Failure Study, donde la terapia guiada diurética a través de la ecografía pulmonar redujo el objetivo primario de visitas a urgencias, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte. O sea, tratar la congestión antes de que sea clínicamente evidente tiene impacto en el pronóstico. Y por otro lado decíamos que la evaluación tiene que ser multiparamétrica utilizando biomarcadores. Dentro de esto les voy a hablar, digamos, de uno de los más nuevos, que es el CA125, es una glicoproteína sintetizada por las células del epitelio celómico de la pleura, pericardio y peritoneo. Y se activan, la molécula se libera cuando hay activación de las células mesoteliales en respuesta al aumento de la presión hidrostática, estrés e inflamación. La característica que tiene este marcador es que tiene una semivida larga. O sea, si el paciente se descompensa, tenemos varios días para hacer el dosaje y seguirá estando elevado. Sería como la hemoglobina glicosilada, digamos, de la diabetes. No difiere según la fracción de eyección, solo depende de la congestión, no se modifica con la edad y el filtrado glomerular, que es también importante, y es un marcador de congestión subclínica, predominantemente del lado derecho, predominantemente extravascular, y es útil para guiar la terapia diurética. Y acá podemos ver como un estudio en los cuales se hacía una terapia guiada por el CA125, en el caso de que el corte sea menos de 35, se reducía diuréticos y se espaciaban las visitas a UCI. En cambio, si el valor era más de 35, se aumentaba diurético y se hacía un control más estrecho. Y pueden ver cómo esto tiene impacto en mortalidad y en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, tendríamos estos dos marcadores, usarlos en forma complementaria, porque el CA125 nos muestra más, como decíamos, la afectación predominantemente del lado derecho, en particular en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en pacientes con disfunción renal más grave y en ancianos, que nos daría un valor más estable. En cambio, el BNP o el NT-proBNP lo
usaríamos más en insuficiencia cardíaca leve o congestiva, pero con afectación predominantemente del lado izquierdo. Y recientemente Núñez publicó este artículo en donde hace todo un algoritmo diagnóstico utilizando el CA125 y el NT-proBNP. Y bueno, por supuesto, ya hemos diagnosticado la congestión, ahora tenemos que tratarla. Y para ello utilizamos los diuréticos. Los diuréticos tienen una indicación 1B para el tratamiento de los pacientes con síntomas, pero no existe evidencia de grandes estudios aleatorizados en el uso y efectos en la morbimortalidad, porque por supuesto dejar un paciente sin diuréticos no sería muy ético, pero una vez que se hicieron varios metaanálisis, se vio que los diuréticos de ACE, las tiacidas, parecen disminuir el riesgo de muerte y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y aumentar la capacidad del ejercicio. Pero es importante que una vez lograda la euvolemia, se debe mantener la dosis más baja de diurético que mantenga esa euvolemia. Y los diuréticos, cuanto antes, mejor, ¿sí? El diurético debe ser administrado lo antes posible en el paciente con congestión, con descompensación, y eso se ha visto que está asociado a reducciones de la mortalidad intrahospitalaria. Ustedes acá pueden ver cómo cuanto antes instalamos el tratamiento, mejor es la evolución del paciente. La otra pregunta que siempre tenemos con el uso de diuréticos es si lo utilizamos en bolos o perfusión. Bueno, el estudio mostró que no había diferencias significativas entre el uso de uno u otra terapia, pero lo importante de que se vio en este estudio, independientemente, digamos, de que no se vio diferencia entre usarla continuo o en bolo, fue que todos estos pacientes tenían un alto porcentaje de recidiva y de reinternaciones. Un 42% de los pacientes en menos de 60 días tenían un evento de muerte, reingreso y visitas a urgencias. Entonces, como decíamos, el paciente que se hospitalizó es un paciente de muy alto riesgo. Y por otro lado, ¿cómo evaluamos la respuesta diurética? Por supuesto, bueno, midiendo el volumen de diuresis, pero también podemos hacer el dosaje de sodio urinario en una muestra aislada. Si el sodio urinario es más de 100, hay que mantener la misma dosis. Si está entre 50 y 100, hay que hacer una vigilancia estrecha y considerar subir la dosis. Y si es menos de 50, habrá que doblar la dosis actual. Otra técnica que tenemos para mejorar la diuresis de estos pacientes es el suero salino hipertónico asociado a la furosemida en altas dosis. ¿Y por qué se usa este suero salino hipertónico? Porque presenta una alta capacidad osmótica. Entonces favorece que el agua libre del espacio intersticial pase al compartimento intravascular. Esto contribuye a la expansión del volumen plasmático y contrarresta el efecto deleterio de la depresión intravascular ocasionado por los diuréticos. Entonces, en estos pacientes, sobre todo crónicamente congestivos, en el cual el tratamiento para la descongestión o pacientes que ya vienen medicados con altas dosis de diurético, la adición del suero salino hipertónico es muy efectiva. Y esto se ve en un ensayo clínico donde vemos que la adición de las dos terapias genera una mayor eficiencia diurética y una mayor volumen de orina. Y por otro lado tenemos el bloqueo secuencial de la nefrona, ¿sí? Esto, bueno, ya lo conocen ustedes. Cuando uno bloquea toda la nefrona, por supuesto el efecto diurético va a ser más intenso. En el túbulo contorneado proximal tenemos la acetazolamida y los inhibidores de la SGLT2, a nivel del ACE del Henle, por supuesto los diuréticos de ASA. Luego tendremos las tiacidas, más adelante, y por último los antagonistas, los receptores de angiotensina y los baptanes. Recientemente se publicó el estudio Chlorotic Trial, que evalúa el uso de hidroclorotiazida asociado a altas dosis de furosemida en pacientes internados por insuficiencia cardíaca, y en este estudio se vio que la asociación producía reducciones significativas del peso a los 3 y a 5 días. Por lo tanto, es una opción para estos pacientes que son más refractarios al tratamiento. Esto ya por ahí lo sabíamos en la práctica o lo aplicábamos, pero ahora tenemos un trial. Y el más nuevo es el ADVOR Trial,
que es el uso de acetazolamida, también en pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca aguda, con NT-proBNP más de 1000, en los cuales se asoció acetazolamida intravenosa a los diuréticos de ASA. Y en este trial también se vio que la combinación de acetazolamida y altas dosis de diuréticos de ASA permiten una mayor descongestión eficaz frente a solo diuréticos de ASA, y que este efecto se mantiene a lo largo de la hospitalización, permitiendo un mayor porcentaje de pacientes sin congestión al alta. Y la empagliflozina también se ha visto que tiene efecto en la descongestión, porque en el estudio en Pulse Trial se vio cómo había cambios en el peso corporal. Por lo tanto, el bloqueo y el uso de todos estos diuréticos nos ayudan a lograr la descongestión del paciente. Y es importante entonces, como decíamos, que la congestión lleva mayor mortalidad, mayor morbilidad y mayor remodelado, valorar la congestión prealta, para ver a qué paciente hay que hacer más hincapié en el tratamiento y a quién no. Y entonces acá podemos ver el pronóstico que tiene la congestión al alta. Vemos que ante la mayor cantidad de síntomas de congestión aumenta en forma significativa la mortalidad y las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Cuando analizamos los biomarcadores, vemos que un NT-proBNP al alta mayor a 1500 se asocia a eventos de hospitalización y muerte. Lo mismo que cuando uno no reduce el 30% del BNP, o bueno, en caso contrario, cuando se produce una reducción del 30% del NT-proBNP durante la hospitalización, se mejora la mortalidad y los reingresos hospitalarios. Y en cuanto al CA125, también se vio que en pacientes que son ingresados y que tienen un CA125 de menos de 23, se identifica un subgrupo de bajo riesgo, ¿no? Así los pacientes que tienen más niveles del CA125 tienen mayor riesgo de eventos, de mortalidad y de hospitalizaciones. En cuanto a la ecografía pulmonar, también es importante valorarla. Acá podemos ver cómo los pacientes a los cuales se les hace un seguimiento con la ecografía pulmonar y se los da de alta, realmente cuando la ecografía pulmonar no muestra congestión, tienen también una mucho mejor evolución en cuanto a muerte, necesidad de diuréticos y hospitalización. Y en este estudio se vio que casi un 40% de los pacientes considerados euvolémicos por auscultación pulmonar presentaban todavía congestión subclínica. Y no debemos olvidarnos algo tan importante como es, durante la hospitalización, conseguir la cuádruple terapia, ¿sí? Porque esto va a marcar profundamente el pronóstico de mi paciente. O sea, incorporar las 4 drogas lo antes posible va a impactar en el pronóstico del paciente, y acá vemos cuanto antes mejor, ¿sí? Acá podemos ver que cuando se hace una secuenciación rápida de las 4 drogas, se disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular y muertes por todas causas. Y esa estrategia se ha visto que es mejor cuando se adiciona inicialmente los ISGLT2, que no necesitan titulación, luego los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, luego los ARNI y por último los beta bloqueantes. Como decimos siempre, tratar de instaurar las 4 drogas, aunque sea en dosis mínimas, y luego tratar de ir titulando las dosis de los que se titulan. Entonces, como conclusión, podemos decir que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se debe instaurar rápidamente los 4 pilares del tratamiento. Los inhibidores de la SGLT2 están indicados en la insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección. Hay una tendencia creciente a incorporar los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los ARNIs en todo el espectro de la fracción de eyección. Vamos a ver, ahora próximamente se hace el Congreso de Insuficiencia Cardíaca Europeo, y vamos a ver que ahí va a haber una actualización de las guías europeas, seguramente dándole más relevancia a los inhibidores de la SGLT2 para la fracción de eyección preservada. Veremos qué opinan sobre las otras 2 moléculas. Estas moléculas tienen impacto en el tratamiento y en las hospitalizaciones, o sea que hay que implementarlas. Hay que hacer una valoración multiparamétrica de la congestión,
El CA125 es un biomarcador útil para guiar la terapia diurética. El suero salino hipertónico puede ser una excelente opción para mejorar la eficacia diurética. Siempre considerar el bloqueo secuencial de la nefrona si existe resistencia diurética. Instaurar la cuádruple terapia durante la internación. Y bueno, y como decíamos, instaurar los ISGLT2 en pacientes con fracción de eyección preservada. Muchas gracias. Bueno, pero muy interesante los dos temas. Estamos robando ya tiempo a nuestro confederal, estamos sobre la hora. Si alguien tiene una pregunta para cada uno y no tenemos más tiempo, pues pasamos al confederal. Así que a los panelistas. Yo los quiero felicitar a los dos, las charlas excelentes, muy buenas, y le agradezco a FAC y a la Sociedad de Neuquén por la invitación, la actividad científica de un vuelo muy alto, y la verdad que da gusto escuchar este tipo de charlas. Los felicito a los dos, Pablo, Cecilia, muy bueno. Muchas gracias. Y particularmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Me anoté el mail de ambos doctores. Se me generaron muchas dudas, sobre todo para lo que puede ser el seguimiento de pacientes en consultorio, más allá de lo que puede ser internación, sobre todo cuando uno quizás está un poco alejado de los centros de internación. Así que probablemente me esté comunicando con ellos, como para no ser más larga la... Ningún problema. Bueno, por cuestiones de tiempo, la verdad que pasamos a otra reunión ahora, un confederal, así que vamos a darle un cierre a esto. Vamos a agradecer a los dos excelentes disertaciones. Me encanta que hablen de mitocondria, de sarcopenia, de eco en la cama del paciente, todo eso. Estamos en la cardiología del futuro, por suerte. Y bueno, muchas gracias a todos los panelistas, a todos los presentes. Hay grandes amigos entre todos los participantes. Y agradecemos a Baliarda que nos apoyó en esto. Y bueno, le damos el cierre a esto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.